Siempre me sorprende que ustedes regresen. Very grateful. Muy agradecido de este tiempo. We're going to be back in Ephesians chapter 6, Y vamos a regresar a Efesios capítulo 6, verse 1 through 4. versículos del 1 al 4. If you would stand out of reverence for God's holy word. Se pueden poner de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice allí la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Let's pray. Vamos a orar. God the Father, Padre Celestial, you're our mighty fortress, tú eres nuestra torre fuerte, our refuge. tú eres nuestro refugio. Who have I in heaven but you? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Father, your love Padre, tu amor is so great. es tan maravilloso. Father, if we would just dwell on your love, Y Padre, al nosotros considerar tu amor, it fractures us es algo que nos quebranta in such a wonderful way. de una manera tan maravillosa, Though we are sinful, y que a pesar que somos pecadores, wicked, malvados, you would set your will upon us. tú has puesto tu voluntad sobre nosotros. Christ would be sent for us, Cristo vino a morir por nosotros and the Spirit of God would seal us in Christ. y el Espíritu de Dios nos ha sellado en Cristo. We are called your children, Somos llamados tus hijos, adopted in Christ. adoptados en Cristo, We stand, O Father, y nos ponemos de pie o estamos delante de ti, Padre, with the righteousness of Christ con la justicia de Cristo, given to us que ha sido dada a nosotros, positionally before you, y estamos posicionalmente delante de ti, imputed to us, y ha sido esta justicia imputada a nosotros, and the penalty that's due us y la culpa que nos correspondía has been paid. ha sido pagada. Oh God, who are we Señor, ¿quiénes somos nosotros that you would love us in such a way? que nos amas de esta manera? May your love control us, Que tu amor nos controle, as the scripture says. como dice la Escritura, May it move us, que nos mueva, may it strengthen us nos fortalezca as we go through this life, en la medida que atravesamos esta vida as we face trials and tribulations, y enfrentamos pruebas y tribulaciones, as we face trials in our families, en la medida que enfrentamos estas pruebas en nuestras familias as we seek to be faithful to your word y buscamos fielmente de tu palabra with our children. con nuestros hijos. Oh God, Father, please Oh Padre, por favor, meet with us reúnete con nosotros in your word. en tu palabra, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. Be seated. Pueden sentarse. John Shower, in his book Family Religion, John Shower, en su libro Religión Familiar, wrote this: escribió lo siguiente: Before the giving of the law to Moses, antes de que la ley fuese dada a Moisés, how was God worshipped in families? ¿cómo adoraba la familia a Dios? Family worship was the first kind of social worship. La adoración familiar fue el primer tipo de adoración social. When you look at the realm of Holy Scripture, Cuando nosotros vemos las escrituras, before the people of Israel were constituted antes de que el pueblo de Israel se constituyera from Abraham's seed de la simiente de Abraham under the Mosaic covenant, y el pacto con Moisés, how was Yahweh God worshipped? durante ese tiempo, ¿cómo fue adorado el Señor? But in families. Fue a través de las familias. You see this with Abraham. Y vemos esto con Abraham,
When God says about Abraham, Cuando Dios dice de Abraham he will instruct his children in the Lord. que él debe instruir a sus hijos en el Señor. You see this with Job, Y vemos esto con Job, who offered sacrifices quien ofreció sacrificios before the Mosaic covenant antes del pacto mosaico on behalf of his children, en favor de sus hijos, just in case they sinned. por si acaso ellos pecaban. Deeply concerned about the true worship of God Estaba profundamente preocupado por la adoración a Dios in their family. y la familia. When you come to Israel, Cuando nosotros llegamos a Israel and Moses gives the law, y Moisés da la ley, you read in Deuteronomy 6, leemos en Deuteronomio capítulo 6 the great statement, esta gran declaración: the Lord our God, the Lord is one. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. The summation of Israel's doctrine. Y es un resumen de lo que es la ley de Israel. And then what follows it? ¿Y qué continúa? You must know the Lord. Que tú debes amar al Señor. Love with all your heart, soul, and mind. Amar al Señor con toda tu mente, con todo tu ser. And you must be diligent to train your children Y debes ser diligente en entrenar a tus hijos in your home. en tu hogar. What follows the great confession of faith Lo que sigue a esta gran confesión de fe was the command fue este mandato that the home was to be a training ground for children de que el hogar debería ser un lugar de entrenamiento para los hijos, to know the Lord. para llevarlos al Señor. I'm not alone in saying this. Y no soy el único que dice esto. Many theologians from the past, Muchos teólogos del pasado, in the present, aún en el presente, make this comment. hacen este comentario And they're getting this from Malachi 2, y llegan a esta conclusión partiendo de Malaquías capítulo 2, where God tells Israel donde Dios le dice a Israel that what he wanted from the family que lo que él quería para la familia was godly offspring. era una descendencia piadosa And continuously they failed to pass down the faith. y que debían encargarse de pasar, de continuar, preservar la fe. Much of Israel's problem Y gran parte del problema de Israel can be traced puede ser trazado from one faithful generation de una generación que fue fiel, who did not pass the faith to their children. que no se preocupó de pasar esa fe a sus hijos. We see this in Joshua, Y lo vemos en Josué, and that generation that took the promised land. esa generación que conquistó la tierra prometida. Then you read in Judges 1 and 2, Y luego usted lee en Jueces 1 y 2 a generation arose que se levantó una generación who did not know the Lord. que no conocía al Señor. They had the shell of the religion, Ellos tenían el show, el espectáculo de la religión, but missed its substance. pero habían perdido de vista la sustancia de esta religión. Malachi, commenting on that, Ahora Malaquías, comentando acerca de esto, describes Israel's failure describe el fracaso de Israel to not raise their children in the truth. en no criar a sus hijos en la verdad. You fast forward Y usted adelanta esto to the text we're in Ephesians 6. y en el texto que nos encontramos en Efesios capítulo 6. And I imagine as Paul's writing this, Y yo me imagino mientras Pablo está escribiendo esto, he is thinking about names of people, él está pensando en nombres particulares de personas, men he's ministered to, hombres a quienes él ha ministrado, families he's seen come to Christ. familias que él ha visto venir a Cristo. And as he comes to the close of his epistle, Y cuando llega a la conclusión de la epístola, he exhorts them, él les exhorta: fathers, padres, instruct your children, enseñen a sus hijos, discipline your children disciplinen a sus hijos in the Lord. en el Señor. Is this not how Timothy came to Christ? ¿No fue de esta manera que Timoteo llegó a Cristo? When Paul writes to Timothy in 2 Timothy, Y Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo, he describes Timothy's faith él describe la fe de Timoteo coming from grandmother viniendo desde su abuela to mother a su madre to him, hasta llegar a él. that they had the sacred writings Ellos tienen estos escritos sagrados and it was passed down. y fueron pasados de generación en generación. You fast forward throughout all of church Y history. vemos a lo largo de la historia de la iglesia How did families throughout the history of the church cómo es que las familias a lo largo de la historia de la iglesia pass the faith
pasaron la fe from one generation to the next. de una generación a la próxima. Well, definitely discipline and communication in everyday life, Bueno, definitivamente encontramos la disciplina y la comunicación en el día a día, but also families have wielded pero también encontramos familias what's called family worship. que han adoptado esta práctica de la adoración familiar o el altar familiar. Now, where I live Ahora, donde yo vivo, in the West, en el oeste de Estados Unidos, you ask most Christians, usted le pregunta a la mayoría de los cristianos, what is family worship? ¿qué es la adoración familiar? In the last 50 years, they have no idea. Y en los últimos 50 años no tienen idea. They de lo don't que es realize the heritage that's theirs. no tienen en cuenta esta herencia que les pertenece. In the days of the Puritans, En los días de los puritanos, the churches would censor you la iglesia le reprendía en cierta manera. if you were a father Si tú eras un papá not daily instructing your children que no te preocupabas por día tras día instruir a tus hijos in the Word. en la palabra de Dios. The reformers emphasized this. Los reformadores enfatizaban eso. The first 300 years after the apostles emphasized this. Los primeros cristianos después de los apóstoles también enfatizaban esta práctica. That one of the blessings of being a dad Que una de las bendiciones de ser un padre was the privilege era el privilegio of teaching your children the scriptures. de enseñarle a sus hijos las escrituras. That's why Paul says, fathers, Y es por eso que Pablo dice, padres, discipline and instruct your children in the Lord. disciplina e instrucción en el Señor. Now, how do we do that? Ahora, ¿cómo hacemos esto? I want to emphasize once more Yo quiero enfatizar una vez más the two primary things that shape our children. que las dos cosas que moldean la vida de nuestros hijos de manera principal, The family culture, uno es la cultura familiar, how we handle conflict, cómo nosotros manejamos el conflicto, how we discipline our children, cómo disciplinamos a nuestros hijos. and then the second, Y lo segundo, the orientation of our children's heart. la orientación, la disposición del corazón de nuestros hijos. So we discipline, Así que disciplinamos, we spank. le damos una pela As they get older, en la medida que van creciendo. that transitions to different consequences. Eso cambia a distintas consecuencias. We're communicating, Y estamos comunicando, we're warning, estamos advirtiendo, we're encouraging, estamos animando, we're exhorting, estamos exhortando, we are laboring estamos trabajando for the souls of our kids, por las almas de nuestros hijos, trusting God to give the growth. confiando que Dios va a dar el crecimiento. But I believe too, Pero yo creo también, from Deuteronomy 6, de Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomy 11, Deuteronomio capítulo 11, Psalm 74, Salmo 74, that the scripture puts forth a paradigm que la escritura nos presenta un paradigma that's best fulfilled que se cumple mejor in family worship por medio de la adoración familiar, in addition to proper discipline and communication. además o juntamente con la disciplina y una buena comunicación. So I'm going to draw Así que yo quiero reunir todo esto and summarize y resumirlo from 2,000 years of Christian history partiendo de la experiencia de 2000 años de historia de la iglesia. how Christians have taught their children. Cómo los cristianos han enseñado a sus hijos. And it's really quite simple. Y realmente es bien simple. Every day, Cada día, 10 to 15 minutes. 10 a 15 minutos. If your kids are really small, Si sus hijos son bien pequeños, 5 minutes. 5 minutos. Some days 2 minutes. Quizás algunos días 2 minutos. You set aside time every day Pero usted dedica tiempo cada día to pray as a family, para orar como familia, to read the scripture as a family, para leer las escrituras como familia, to sing as a family, para cantar como familia, to memorize scripture as a family, memorizar escritura como familia to learn the doctrine of scripture as a family, y aprender las doctrinas de las escrituras como familia. which is how the church has sought Porque de esta manera es que la iglesia ha procurado to train children. entrenar a los hijos.
Now you may be asking, Ahora puede ser que ustedes se estén preguntando, isn't that the job of the church to do that? ¿acaso esa no es la tarea de la iglesia hacer eso? Ephesians 4, Efesios 4, 11 through 16. del 11 al 16. Pastors and elders Los pastores, los ancianos, se les dirige a are ellos. gifts of God to the church Son dones de Dios para la iglesia, to equip the church for the work of ministry, para equipar a la iglesia de forma tal que hagan la obra del so ministerio. the church may mature. Así que la iglesia pueda madurar. And by the way, that's from the same book as Ephesians Y 6. por cierto, eso viene del mismo libro de Efesios 6. They may be mature, not tossed to and fro by every form of doctrine, De forma tal que la gente no puede estar titubeando de una doctrina a otra, like gentle parenting. como la crianza respetuosa, But one of the greatest works of ministry you'll ever do sino que uno de los mejores trabajos en el ministerio que tú puedes hacer is teach your children the word. es enseñarle a tus hijos la So being part palabra of de a Dios. biblical church Que para ser parte de una iglesia bíblica, strengthens men to do this. fortalecer a los hombres para que hagan esto. As they sit under expository preaching Mientras se sientan bajo una predicación expositiva and learn how to interpret the Bible, y aprenden a interpretar las escrituras, as they hear the words sung as a congregation, y al escuchar que se está cantando la palabra de Dios como congregación, as they see the pastoral prayers, mientras ven y escuchan las oraciones pastorales, as they're taught doctrine, mientras se les enseña doctrina, that equips fathers que equipe a los padres to take that home para llevar eso al hogar and teach their children. y enseñarle a sus hijos. The church beautifies every institution God made that it touches. La iglesia debe embellecer cualquier institución que Dios ha creado y que la iglesia de una u otra forma toca. So for that reason, Así que por esa razón, Christians for the last 2,000 years los cristianos en los últimos 2000 años have modeled han modelado family worship lo que es la adoración familiar after what men and women see in the church service. según lo que ellos han visto en el culto y la adoración en la iglesia. Remember, your child's greatest need Recuerden que la mayor necesidad de sus hijos is to see their sin, es que ellos puedan reconocer su pecado see their need for Christ. y vean a la vez entonces su necesidad de Cristo. Let me plead with you just for a moment before we go forward. Y déjenme exhortarles por un momento antes de continuar. If you emphasize career education over Christ, Si usted enfatiza lo que es la carrera, lo que va a ser la profesión de sus hijos por encima de Cristo, your kids may grow up sus hijos pueden que crezcan and make a lot of money. y hagan mucho dinero. They may be very Y successful, pueden ser que sean muy exitosos very y educated, sean muy educados, but they will be empty. pero van a estar vacíos They will face the Creator. y van a enfrentar al Creador. And all you've done Y todo lo que han hecho is give them material prosperity es darle prosperidad material to fatten their heart para engordar su corazón for the slaughter of judgment. para ese día del juicio final. A career, Una carrera, education, una educación, all those things todas esas cosas are good, son buenas, but they're not to be worshiped or lived for. pero no deben ser adoradas ni uno debe vivir para eso. They're to be in their proper perspective. Debemos tener eso con una perspectiva apropiada. We want our kids to know Christ Nosotros queremos que nuestros hijos conozcan a Cristo and to follow Him. y que le sigan a Él. Family worship helps us to instruct them. La adoración familiar nos ayuda a instruirles a ellos. So I'm going to take us through Así que yo voy a ver esto, how family worship cómo se hace la adoración familiar can be done. y cómo se puede hacer en el día a día. My encouragement, Mi ánimo, mi exhortación para ustedes, make it your own. hagan su propio estilo de adoración familiar, Based on the age range of your children. basado en la edad de sus hijos, But I'm going to convey how we do it. pero yo quiero compartir con ustedes cómo nosotros lo hacemos. In light of Scripture Leyendo las escrituras and the historical examples we read about, y viendo los ejemplos históricos que nosotros hemos leído. we always begin in prayer. Nosotros siempre empezamos con la oración And it's always usually me praying at first. y normalmente soy yo que empiezo orando. I'm the Father. Yo soy el Padre. When we start, Cuando nosotros iniciamos,
I want to beseech God Yo quiero buscar a Dios, that He'll bless the word, que Él bendiga su palabra, that He will save my children's soul, que Él salve las almas de mis hijos, that He'll conform my wife and I to Christ, que Él conforme a mi esposa y a mí, a Cristo, a la imagen de Cristo, that He'll show us His glory. que Él nos muestre su gloria. Dr. Beakey describes it like this. El doctor Vick lo describe de esta manera: The father el padre of his own home de su propio hogar offered the priest, king, prophet role se presenta con este rol de rey, sacerdote, They go to God priest, king and prophet. y profeta, esos tres roles. Prophet, Profeta, bring the word of God to the que people. lleva la palabra de Dios a su pueblo. Priest, El sacerdote, go to God on behalf of the people. que va a Dios en favor de su pueblo. King, El rey, wield authority que cumple con la autoridad to lead the people to know God. para guiar a su pueblo a que conozca a Dios. That's the role of the father. Y ese es el rol del padre. Bring the word of God to the people, Trae la palabra de Dios a su to pueblo, your wife and children, a tu esposa, a tus hijos. to go to God on their behalf. El poder ir, presentarse delante de Dios en favor de ellos. Men, when your children catch you in your room, Hombres, cuando sus hijos los encuentren a ustedes en sus it should be on habitaciones, your knees pleading for deberían their souls. encontrarles a ustedes en sus rodillas orando por sus They almas. should see a man who is begging God for them, Deberían ver un hombre que está rogándole a Dios por ellos and a man who governs his home y un hombre que gobierna su hogar for the word of God. por medio de la palabra de Dios. So, fathers, Así que padres, I realize there are some here y yo sé que aquí hay algunos who may not have a husband que quizás no tengan un esposo who leads this way. que pueda guiar de esta manera. Let me encourage you, ladies. Y permítame animarle a ustedes, damas, Pray for your husband. oren por sus esposos. 1 Peter 3. Primera de Pedro 3. Don't nag him. No estén continuamente insistiéndole. Encourage him. Anímenle. Encourage him. Ánimo para ellos. And be faithful to do Y sean fieles en hacer family worship with your kids, la adoración familiar para con sus hijos, even if he won't. aunque él no quiera hacerlo. Pray. Oren. And I try to model prayer for my kids like this. Y trato de modelar la oración para con mis hijos de esta manera. Praise, Primero, adoración, petition, petición thankfulness. y agradecimiento. I get this from the Lord's Prayer. Y yo tomo este bosquejo de la oración del Señor Jesucristo. Think of it with me. Y piensen conmigo. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. Your kingdom come. Venga tu reino, Your will be que done. tu voluntad sea hecha, On earth as is in heaven. en la tierra como en el cielo. Give us this day our daily bread. Danos este día el pan nuestro de cada día. And forgive us our Y trespasses, perdona nuestros pecados, as we forgive those who trespass against así como us. nosotros perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros. And lead us not into temptation, Y no nos lleves a la tentación, but deliver us from evil. sino líbranos del mal. Did you notice what Christ did in that prayer? ¿Usted notó lo que hace Cristo en esta oración? He taught his disciples an order of prayer. Él enseñó a sus discípulos el orden de la oración. Our Father in heaven, Padre nuestro que estás en los cielos, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. That's praise, Eso es adoración, exaltation, exaltación, honor. honor. And then you move to petition, Y luego se mueve a petición, request. peticiones. Your will be done. Que se haga tu voluntad. Do you know what you're praying for there? ¿Usted sabe lo que está orando en ese momento? The salvation of souls La salvación de las almas who are submitted to God's revealed will in the Word. que se van a someter a la voluntad de Dios revelada en su palabra. You're praying for Christ to come in judgment as well. Usted está orando también para que Cristo venga en juicio The all opposition to his rule and reign will y be que eliminated. toda oposición a su reino y su voluntad sea eliminada. Do you see how Jesus has you orient your prayer? ¿Usted está viendo cómo Cristo le está orientando a usted a orar? It doesn't begin with us. No empieza con nosotros, It begins with him. empieza con Él, His glory, su gloria, his majesty, su majestad, his honor. su honor.
Our hearts are oriented that way. Nuestros corazones deberían orientarse en esa And then forma. we pray, Y luego entonces oramos His kingdom come que venga su voluntad, and the su salvation reino, of souls la salvación de las almas and the return of Christ. y el regreso de Cristo. The kingdom's here, not yet. El reino está aquí, pero todavía no. He reigns over the heart of His people, Él reina en el corazón de su pueblo and someday He will return. y un día Él regresará. Give us this day our daily bread. Danos este día el pan nuestro de cada That's día. petition for our daily needs. Y esa es una petición por nuestras necesidades diarias. Forgive us our trespasses. Perdónanos nuestros pecados. That's petition for forgiveness of our sin. Eso es una petición por el perdón de nuestros pecados. Now you may ask, where is thankfulness in all this? Y usted podría preguntarse, ¿y dónde está la gratitud en todo esto? When you look at all the New Testament, Bueno, cuando usted aprecia todo el Nuevo Testamento, 1 Thessalonians 5, Primera Tesalonicenses 5, Colossians, Colosenses, what do you always see attached to prayer often? ¿qué es lo que nosotros encontramos a menudo allí? Pray without ceasing Orad sin cesar, with thankfulness. con gratitud. Philippians 4, Filipenses 4, bring your petitions to God trae tu petición al Señor with thankfulness, con gratitud and the God of peace y el Dios de paz will give you a peace beyond all understanding. te dará paz sobre todo entendimiento. The Christian posture is one of thankfulness. La postura del creyente es una de gratitud al Señor. So when you open in prayer, Así que cuando abrimos en oración, whether this is the morning for family worship ya sea en la mañana para el tiempo de adoración familiar or you choose to do it at night, o que usted escoja hacerlo en la noche, pray something like this. ore de esta forma, algo como esto. Modeling this for your kids. Modele esto para sus hijos. God the Father, I praise you Dios, te adoro a ti for your work in creation. por tu obra en la creación. I praise you for how you have redeemed your people. Te alabo por la forma en que tú has redimido a tu pueblo. I praise you for your faithfulness to your word. Te alabo por tu fidelidad a tu palabra. I praise you that God, you love your people. Te alabo, Señor, por tu amor para con tu pueblo. I praise you that you're all powerful. Te alabo porque tú eres todopoderoso. Do you see what you're doing? ¿Usted está viendo lo que está ocurriendo ahí? You're thinking about the attributes of God Usted está pensando en los atributos de Dios and the works of God, y las obras de Dios and you're praising Him for y them. usted está adorándole a Él por eso. You're teaching your children Usted está enseñando a sus hijos in their prayer por medio de las oraciones to be Godward. a ser piadosos. And then you move petition. Y luego entonces se mueve a las peticiones. And this is where I always begin. Y aquí es que yo siempre empiezo. Father, save my children. Padre, salva a mis hijos. Cause them to see Christ. Llévalos a que ellos puedan ver a Cristo. Oh God, Oh Señor, don't grant them the things of this world no les concedas las cosas de este mundo if it leads them away from Christ. si hace que eso los desvíe, los aparte de Cristo. Father, provide for our family's needs. Padre, provee para las necesidades de nuestra familia. Father, be with this loved one in the church Sé con este ser querido de nuestra who's iglesia just lost a family que member. acaba de perder algún familiar. You pray for the church. You pray for your children. Y oramos por la iglesia, oramos por nuestros hijos, You pray for your own heart. oramos por nuestro propio corazón. Let them see you pray for your own heart. Que permita que ellos vean que ustedes están orando por su propio corazón también. Father, forgive me that I was impatient. Padre, perdóname porque yo no tuve paciencia. Father, forgive me for how I spoke to my wife. Padre, perdóname por la forma en que le hablé a mi esposa. Let them see Christianity that way, Permite que tus hijos vean el cristianismo de esa forma. that we're sinners saved by grace. Que nosotros también somos pecadores salvos por la gracia de Dios. And then you move to thankfulness. Y luego entonces nos movemos a agradecimiento. Father, thank you for your faithfulness. Padre, gracias por tu fidelidad. Thank you for your grace. Gracias por tu gracia. Thank you for providing for us. Gracias por proveer para nosotros. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. And then you go to a book of the Bible, Y luego vas a un libro de la Biblia and just like in a faithful church, y así como en una iglesia fiel, pick a book toma un libro and go through it. y lee a través de ese libro. Right now, we're in the Gospel of Luke in my family, Ahora mismo nosotros estamos en el Evangelio de Lucas en mi familia. and we just take small chunks. Y nosotros tomamos breves porciones, We read it, lo leemos
And then we ask questions. Y luego hacemos algunas preguntas. What is the point of this text? ¿Cuál es el punto de este texto? Never ask them, Nunca les pregunte, what does this mean to you? ¿qué significa esto para ti? Terrible question. Eso es una pregunta terrible. It doesn't matter what it means to you. No importa lo que signifique para ti. It matters what it means. Lo que importa es qué significa realmente. What does this text mean? ¿Qué significa este texto? Author, audience. The author, audience, what does it mean? El autor, la audiencia, What does this text teach us about God? ¿qué enseña este texto acerca de Dios? What does this text teach us about man? ¿Qué enseña este texto acerca del hombre? And then how do we apply the truth of this text to our ¿Y lives? cómo entonces nosotros podemos aplicar la verdad de este texto a nuestras vidas? The Bible has one interpretation, La Biblia tiene una sola interpretación many y applications. puede tener muchas aplicaciones. You want to mine that out. Usted quiere minar And esto. fathers, Y padres, when your kids are little, cuando sus hijos están pequeños, pick narratives escoja pasajes como narrativas and do not be afraid to act it out. y no tengan temor de hacer un ejemplo, de actuar esas When my narrativas. kids were little, Cuando mis hijos eran pequeños, I tried to act it out the best I could. yo trataba de actuar estas narrativas, estas historias, lo mejor que yo podía. I have a boring personality, Yo tengo una personalidad so medio it's a aburrida, stretch for me. así que era algo difícil para mí. But I want to engage them. Pero yo quería que ellos se involucraran. For example, Por ejemplo, when Christ was in the boat, Mark 4, cuando Cristo estaba en el bote en Marcos capítulo 4, when I was teaching that text to them as a kid, y yo les estaba enseñando este texto a mis hijos I would pequeños, really get into it. yo realmente me involucraba en la historia. Read the text, Leí el texto say, what do you see here, my children? y les decía, ¿qué ven ustedes aquí, mis hijos? Jesus has been teaching all day. Jesús ha estado enseñando todo el día And he's tired. y está cansado. Oh, he's tired. Está cansado. And so he goes to sleep Así que él se duerme and he's crossing the y sea. está cruzando el mar And then a storm hits. y luego entonces viene una tormenta And the waves are pouring y in. vienen las olas encima del bote. If I had a glass of water, Y si yo tenía un vaso de I agua just allí, may splash them yo with le it. tiraba un poco de agua a los muchachos. Yeah. It's going in, Y está entrando el agua and his disciples are scared. y los discípulos están asustados, But Jesus is sleeping. pero Jesús está durmiendo. And they go to Christ. Y ellos van a donde Cristo, Say, Jesus, le dicen, Jesús, do you not care we're drowning? ¿acaso no te importa que nos hundimos? And Jesus stands up, Y luego Jesús se levanta says, peace, be y still. dice, paz. And it stops. Y luego la tormenta se cae. And I would stop. Y yo me paraba. And now, Y ahora the disciples are more afraid los discípulos tienen más temor of the one in the boat de aquel que está en el bote than they were in the storm. que lo que ellos tenían temor de la tormenta. And I may even do something silly. Y puede ser que yo haga algo un poco tonto. If Jesus is in your boat, Y estaba Jesús en el bote, you're safe through the storm. entonces tú estás a salvo en la tormenta. I want them to get the point of the text. Yo quiero que ellos entiendan el texto. I will humiliate myself to the greatest degree possible to get them to know the text. Yo estoy dispuesto a humillarme a mí mismo con tal que mis hijos entiendan el texto. When they're younger. Y así cuando ellos están pequeños. Now, when they get older, Ahora cuando ellos crecen, that doesn't work. eso ya no funciona. They'll bring their friends, and Ellos traen a sus amigos that's embarrassing to them. y eso es algo que les avergüenza a ellos. And my kids are getting older, Mis hijos están creciendo, so now we do more in-depth study. así que ahora profundizamos un poco más en el estudio. But when you read the scripture, Pero cuando lees las escrituras you discuss it. y discuten el texto, That takes 2 to 3 to 5 minutes. eso puede ser que tome 2 o 3 minutos, 5 minutos, And they can begin to learn of scripture. y empiezan a aprender de las escrituras. From there, De ahí, as a family, we go to memorize scripture. como familia, nosotros pasamos a memorizar la escritura. Now, let me encourage you in Y this. déjeme animarles con esto. You don't just want to memorize any scripture, Usted no quiere memorizarse cualquier pasaje, in my opinion. en mi opinión. John Piper once said this, John Piper en una oportunidad dijo esto, that he has fighter verses, que él tiene versos espada o versos de pelea, scripture he memorizes escritura que él memoriza to help him to wage the war of faith. para ayudarle a librar la batalla de la fe.
I want my kids Yo quiero que mis hijos to have fighter verses memorized. tengan esos versos espada también memorizados. I want them to memorize Romans 8:28. Yo quiero que ellos se memoricen Romanos 8:28. I want them to memorize Romans 10:13. Yo quiero que ellos se memoricen Romanos 10:13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque cualquier persona que invoque el nombre del Señor será salvo. I want it in their heart Yo quiero que eso esté en sus corazones. that God promises to save Que Dios ha prometido salvar all who call upon him in Christ, a todo aquel que invoca su nombre por medio de Cristo. no matter where they're at in life Y no importa dónde se encuentren en la or vida how many times they've sinned against o God. cuántas veces ellos pequen en contra de Dios. I want them to know Yo quiero que ellos sepan to look to Christ. que al mirar a Cristo, He will not turn anyone away Él no los va a ahuyentar, no los va a botar. who looks to him. Así que míralo a Él. I want them to memorize Yo quiero que ellos memoricen Hebrews 13:5 Hebreos 13:5 to 6. al 6. The Lord never leaves us. Que el Señor nunca nos va a Or forsakes abandonar, us. no nos va a desamparar. I want them to memorize Hebrews 12, Yo quiero que ellos memoricen Hebreos 12, 3 through 11. 3 al 11. That God disciplines those whom he loves. Que Dios castiga al que Él ama. I want them to memorize Philippians 2, Yo quiero que ellos memoricen Filipenses 2, 1 through 11. del 1 al 11. So they will know what it means to live humbly before God. De forma tal que ellos sepan lo que significa vivir humildemente delante de Dios. And I want them to see that in Christ, Y yo quiero que ellos vean eso en Cristo. who though in the form of God, Que a pesar de que era Dios, did not count equality with God a thing to be grasped, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, but emptied himself, sino que se despojó a sí mismo, not of his deity, no su deidad, that's heresy, eso es herejía, of his glory, su gloria. and humbled himself Se humilló a sí mismo to the point of going to the cross, al punto de ir a la cruz, so that God has highly exalted him, y por eso Dios lo ha exaltado a that él, the name of Jesus, de forma tal que el nombre de Jesús, every knee will bow, toda rodilla se doblará, every tongue confess toda lengua confesará that Jesus is Lord, que Jesús es el Señor, to the glory of God the Father. para la gloria de Dios el Padre. I want them to see humility in Yo Christ quiero que ellos vean la humildad en Cristo and mimic him. y que imiten a Cristo. We have them memorize fighter verses. And how you do this is really simple. Y les pedimos que se memoricen los versículos. Y como hacemos esto es bien simple. When they're younger, Cuando son jóvenes, short verses. versículos cortos. Just read it 3 or 4 times Lo leen 2 o 3 veces. and keep reading it Y que lo mantengan leyendo until they begin to memorize it. hasta que ellos aprenden a memorizárselo. If it takes you 2 months, Si les toma 2 meses, praise God. adorados el Señor. If it takes you a year, Si le toma 1 año, praise God. alabados el Señor. Just keep reading it. Simplemente mantente leyendo el versículo. Repetition, repetition. Repetición, repetición. And that just takes 2 minutes a day. Y eso toma solo 2 minutos al día. After we memorize Scripture, Luego de memorizar las escrituras, then we go to what's called the doctrines of Scripture. entonces nosotros pasamos a las doctrinas de las escrituras. And this is where a catechism is helpful. Y aquí es donde una herramienta como el catecismo puede ayudarnos. Now, I don't know if it's like that here, Y yo no sé si es así aquí, but when people hear the word catechism, pero cuando la gente escucha la palabra catecismo, they get nervous. se ponen nerviosos. They go, oh, that's Catholic. Oh, dicen, eso es católico. No. No, Catechisms los catecismos are simply son simplemente question, preguntas answer, y respuestas way of learning doctrine que son una manera, una herramienta para aprender la doctrina. that the church has done Y es algo que la iglesia ha hecho far before Rome antes, mucho antes de Roma, became Rome. se convirtiera en la iglesia católica romana. Don't buy into the lie No crean esa mentira that the Roman Catholic Church de que la iglesia católica romana is the first church. es la primera iglesia. That's not true. Eso no es verdad. They're the medieval church, Ellos son una iglesia malvada, but they're not the first church. pero no son la primera iglesia. We as Christians Nosotros como cristianos
have taught doctrine to our children hemos enseñado doctrina a nuestros hijos through generations, a través de las generaciones, through catechism. a través de utilizando esta herramienta de los catecismos. So how you do this? Así que, ¿cómo hacemos esto? Use the Baptist catechism. Utilice el catecismo bautista. If you're a Presbyterian, the shorter catechism. Si usted es presbiteriano, pues utilice ese catecismo. In my book, En mi libro, I had a catechism yo tengo un catecismo where I shorten it really down que es reducido bastante, because my kids, when they were younger, porque cuando mis hijos eran pequeños, struggled to memorize the big answers. para ellos era difícil memorizarse esas respuestas largas. It's in an appendix if you want to use it. Y está en el apéndice si lo quieren utilizar. But I want my kids to know doctrine. Pero yo quiero que mis hijos conozcan la doctrina. So I asked the question, Así que yo hacía la pregunta, what is the chief end of man? ¿cuál es el fin del hombre? Man's chief end is to glorify God El propósito final del hombre es glorificar a Dios and enjoy Him forever. y disfrutar de él por siempre. And I'll do that 3 times Y yo haría eso 3 veces, until they start repeating it with me. hasta que ellos empezaran a repetirlo conmigo. And then when they have it memorized, Y cuando ya lo memorizaban, I ask them, yo les preguntaba, what does that mean? ¿qué significa eso? And they'll say things like this. Y ellos decían cosas como esta. That means we exist Eso significa que nosotros existimos to praise God para alabar a Dios and to have fun with Him. y para gozar con Él. Now that's not entirely great, Ahora, eso no es del todo la mejor but respuesta, they're thinking, right? pero están ya pensando, So, ¿verdad? well, no, life's not all fun, Bueno, la idea no es que yo me esté divirtiendo todo el tiempo, but we exist to glorify God pero sí existimos para glorificar a Dios in all situations, en todas las situaciones, find our joy in Him. encontrar nuestro gozo en Él. Now, will that include fun? Eso incluye que nosotros tengamos un tiempo divertido Receive with thanks the good gifts of God? y que recibamos con gratitud los dones de Dios. Oh, my children, yes, it does. Y los hijos dicen, claro que sí. But it also includes Pero también incluye when you go through hard que times cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, that you have joy in Christ, entonces tú encuentras gozo en Cristo, that He's with you, que Él está contigo and He'll never forsake His people. y que Él nunca te va a abandonar. Teach them doctrine. Enséñales doctrina. Listen, the world will teach them their doctrine. Miren, el mundo les va a enseñar la doctrina del mundo. We need to teach them the faith once and for all delivered to the saints. Nosotros tenemos que enseñarles la fe que ha sido dada a los creyentes. So we teach the doctrine of Scripture, Así que les enseñamos las doctrinas de las Escrituras and then we pray. y luego oramos. And this is where I ask one of my children to pray. Y esto es lo que yo le pido a mis hijos que oren. And if you model prayer, Y si modelamos la oración, they'll begin to pick it up. entonces ellos van a aprender también a cómo orar. I've noticed as my kids have grown up, Yo he notado en la medida que mis hijos han ido creciendo their prayers were kind of like this que sus oraciones eran algo como esto. early on. Al principio, God, Dios, I praise you yo te alabo for our dog, por nuestro perro, Coco. Coco. God, I praise you Yo te alabo, Dios, for the meal. por la comida. It was good. Fue buena. It wasn't good yesterday. No fue buena ayer, God, I praise you. pero yo te alabo, Señor. And they'll just list out things. Y enumeran una serie de cosas. And God, I ask you Y Señor, yo te pido that you help me with my homework. que tú me ayudes con mi tarea. I don't like math. No me gusta la matemática. I ask you to help me, oh God. Yo te pido que me ayudes, Señor. That's how they prayed really early. Y eso fue lo que oré antes, But what I've seen happen pero lo que he visto que ha ocurrido is now they pray like this. es que ahora ellos oran de esta manera. God, I praise you, Dios, te alabo for you are holy. porque holy, tú eres holy. santo, santo, santo. And I see more that I'm not. Y yo me doy cuenta de que yo no lo soy. God, Father, I praise you Padre, te alabo that you give unmerited favor que tú nos das ese favor que no merecemos to all who call upon you. para todos aquellos que claman tu nombre. Every one of my kids, inevitably their prayer says this: Y cada uno de mis hijos, de manera, usted puede contar con eso, que su oración dice lo siguiente. God, save me and my siblings. Señor, sálvame a mí y a mis hermanos. Give me Christ. Dame a Cristo. And God, thank you for this day. Y Dios, gracias por este día. Where did they learn to pray like that? ¿Dónde ustedes creen que ellos aprendieron a orar de esa manera? As they hear dad and mom En la medida que ellos escuchan a mamá y a papá. pray like that.
orando de esa forma. Their prayers evolve. Sus oraciones han ido cambiando con el tiempo. I love this part of family worship Pero me encanta esta parte de la adoración familiar. because you can see where they're really at in their prayer. Porque ustedes pueden identificar en dónde ellos se encuentran en su vida de oración. And then after they pray, Y luego de que ellos oran, we always sing. nosotros siempre cantamos. I can't sing. Yo no puedo cantar. I'm tone deaf. Yo no puedo entonar. The joke on the elder team Y el chiste en el grupo de pastores y ancianos en la is no one iglesia wants to stand up front with me in a es que nadie service quiere sentarse al lado de mí enfrente because I'm so terrible at singing. porque yo canto terrible. Nonetheless, Sin embargo, it's beautiful to God. es hermoso para el Señor. And fathers, Y padres, it is manly es algo que realmente es masculino. to sing loud. Cantar fuertemente. Even if you're tone deaf, Aunque usted no pueda entonar, sing loud. cante fuertemente. Even if it's a joke in the family that dad's terrible, Aunque usted sea el chiste de la familia que no puede entonar, let them remember que ellos recuerden that you loved Christ que usted amaba a and you didn't Cristo care who heard it, y que a usted no le importaba quién lo escuchara, even if their friends came over aunque sus amigos vinieran a la casa for family worship. para el tiempo de adoración familiar. When their kids are younger, Cuando los hijos son más pequeños, pick hymns, escoja himnos shorter pequeños, cortos, but rich. pero que sean ricos en doctrina. We started with the doxology. Nosotros empezamos con la doxología. It's rich, Es rica, it's shorter. es más breve. We moved to Amazing Grace. Y luego cantamos Maravillosa Gracia, Holy, holy, holy. Santo, Santo, Santo. Pick songs and psalms Escoja canciones, salmos that are rich, que son ricos easy to learn, y fáciles de and aprender. then men sing it loud. Y luego cante fuertemente. And then family worship's over. Y luego se acaba el tiempo de adoración familiar. All this does is take 15 minutes. Todo lo que esto requiere son 15 minutos. Open in prayer, Usted empieza orando 2 minutes. 2 minutos. Read the scripture, Lea las escrituras 2 to 3 minutes. 2 o 3 minutos. Discuss and teach the scripture, Discutan, hablen acerca del texto que leyeron. 2 to 3 minutes. 2 o 3 minutos más. Memorize the scripture, Memoricen las escrituras. 2 to 3 minutes. 2 o 3 minutos. Teach the doctrine of scripture, 2 Enseñe alguna doctrina de la escritura. to 3 minutes. 2 o 3 minutos más. A child pray, Uno de los hijos que ore 2 to 3 minutes. 2 o 3 minutos And sing y luego cante 3 to 4 minutes. 3 o 4 minutos. And one day you can get all that in. Y en un día usted va a tener todo eso And over years, y a lo largo de todos estos años you can prepare your children usted va a poder preparar a sus hijos with proper instruction con una instrucción apropiada to follow Christ in this world. para seguir a Cristo por siempre. This is how the faith's been passed down often. De esa manera es que la fe ha pasado de generación en generación. And you never know the impact it will have on your child. Y usted nunca sabrá el impacto que va a tener en la vida de su hijo. One of my favorite stories of this Una de mis historias favoritas es esta. is John Newton, Es de John Newton, the author of Amazing Grace. el autor de Sublime Gracia. Most don't know this part about John Newton. Muchas personas no conocen esta parte de la historia de John Newton. His mom was a devout Christian. Su mamá era una cristiana devota, Her husband was not. su esposo no lo era. But when John was born, Pero cuando John nació, she committed to raise him in the Lord. ella se comprometió en criar a su hijo en el Señor. She took him to a biblical church. Y ella lo llevaba a la iglesia, una iglesia bíblica, She wanted to teach him the word. y ella quería enseñarle la palabra de Dios. Daily, she would instruct him in the Bible, Y día tras día ella lo instruía en las escrituras. have him memorize scripture, Lo ponía a memorizarse las escrituras teach him the doctrines of y scripture. le enseñaba las doctrinas de la escritura. She dies Pero ella murió when he's 7 years old. cuando él tenía 7 años. John grows up. John creció, He's a very rebellious, wicked man. un hombre se convirtió en un hombre rebelde, un hombre perverso. He becomes a slave ship captain. Él era el capitán de un barco que llevaba esclavos. And one night at sea, Y una noche en el mar, as the water is pouring in, mientras el agua estaba entrando al barco,
and all the sailors are despairing of life itself, y todos los que estaban allí estaban pensando que se iban a morir, John finds himself calling out to God for John salvation. se encuentra en un momento clamando a Dios por salvación. He remembers what his mother taught him. Él recordó lo que su mamá He le había remembers the enseñado. gospel of Él grace, recordó el evangelio de gracia, and that even a sinner like him can be y saved. que a pesar un pecador como él podía And ser he salvo. cries out to God for help and salvation. Y él clamó al Señor por ayuda y por salvación. Christ saves his soul. Y Cristo salvó su alma. He eventually comes home, Eventualmente pudo llegar a la casa, forsakes the slave trade, deja la trata de esclavos, becomes a pastor, se convierte en un pastor, raises up a man who will end slavery in England, levanta a un hombre que había sido esclavo en Inglaterra, William Wilberforce. William Wilberforce. He's his pastor. Él fue el pastor And he pens the hymn, y escribe el himno Amazing Grace. Sublime Gracia. That great life lived Esa vida in Christ está en Cristo, comes from the instrument viene de un instrumento of a mother de una madre teaching her child que enseñó a su hijo the word of the Lord la palabra del Señor before she dies when he's 7. antes de que ella muriera cuando tenía 7 años. Él tenía 7 You años. have no idea what your faithfulness will bring. Hermano, usted no tiene idea de lo que su fidelidad al Señor puede traer como resultado. Be faithful to do this, Sea fiel en hacer esto, even when it doesn't seem to be going anywhere. aunque parecería como que no está produciendo frutos en el momento. Now, I want to encourage us before we end. Y yo quiero animarles a ustedes antes de concluir. 1 Corinthians 7:14. 1 Corintios 7:14. Children are holy unto the Lord. Nuestros hijos son santos delante del Señor. At minimum, Y mínimo, that the believing parent el padre creyente gives the child da al hijo access to the gospel. acceso al evangelio. We're called to be faithful stewards Y nosotros somos llamados a ser fieles mayordomos, administradores of what God has entrusted to our care. de lo que Dios ha dado a nosotros para que cuidemos. Now, if you're here today Ahora, si usted está aquí en el día de hoy and your children are grown y sus hijos ya han crecido and you think, I have failed them, y usted piensa, óyeme, yo le he fallado a mis hijos, let me encourage you. déjeme animarle con lo siguiente. Dr. Beakey writes this El doctor Vicky escribe lo siguiente: to the parents a los padres whose children are out of the home, que sus hijos ya están fuera del hogar. and I quote, Y yo cito: if your children are grown si su hijo ya está mayor and out of the home, y está fuera del hogar, it's not too late no es demasiado to tarde do the following. para hacer lo siguiente: Pray for them. ore por él. Pray that God would make crooked paths straight. Ore para que el Señor enderece esos pasos. 2, Número 2, confess your sin to God confiese su pecado al Señor and your children. y a su hijo. Give them sound literature. Dele buena literatura. Speak to and pray with your grandchildren. Ore y hable a sus nietos. Begin family worship with your spouse. Empiece la adoración familiar con su cónyuge. You know, my kids are getting older, Mis hijos están creciendo and when they leave the home, y cuando ellos salen del hogar, I'm still going to do family worship with my wife, yo voy a seguir haciendo este tiempo de adoración familiar con mi esposa, which does mean lo que significa she has to hear me sing more than others. que ella tiene que escucharme a mí cantar más que los demás. Nonetheless, Sin embargo, Ephesians 5, Efesios 5, I'm to wash her with the word, yo soy el que velo por la palabra having a time every day with her y debo tener este tiempo con ella cada día will be a treasure. y va a ser un tesoro para mi alma. Do family worship with your spouse. Usted puede tener este tiempo de adoración familiar con su cónyuge. Don't become discouraged. No se desanime, Be faithful. sea fiel. You cannot change the past, No puedes cambiar el pasado, but you can be faithful in the present, dear Christian. pero puedes ser fiel en el presente, querido Be cristiano. faithful thus forward. Sea fiel de aquí en adelante. One of my favorite examples of this Uno de mis ejemplos favoritos de esto is the example of Monica. es el ejemplo de Mónica. Have you ever heard of Augustine, ¿Usted ha escuchado de Agustín, the great church father? este gran padre de la iglesia?
Augustine had a mother who loved Christ, Agustín tenía una madre que amaba a Cristo, but she struggled to pass the faith onto her son pero ella luchó para pasar la fe a su hijo, because her husband Patroclus porque su esposo was resistant to the faith. era resistente a la He fe. was a pagan. Él era un pagano, un hombre pagano. They had arranged marriages in those En times. ese tiempo habían matrimonios que eran arreglados She was given to Patroclus, y a ella se le dio este hombre. but she sought to be faithful. Pero ella procuró ser fiel. Augustine grows up Agustín creció and he lives wildly. y él vivió de manera desenfrenada. He has several mistresses. Tuvo varias mujeres, He has a child out of wedlock. tuvo un hijo fuera del matrimonio. He loves sexual sin, Él amaba el pecado sexual, but he had a praying mother pero él tenía una mamá que who oraba would por not él compromise 1 inch y que no comprometió ni una pulgada of the word of God. de la palabra de Dios. And she beseeched God for him. Y ella buscó al Señor en favor de su hijo. She shared the word with him. Ella compartió la palabra de Dios con él. And by the way, Y por cierto, church tradition teaches us la tradición de la iglesia nos that it was her enseña example que fue el ejemplo de ella that won Patroclus to Christ que ganó a Patricio, el esposo de ella, a Cristo, a year before he dies. un año antes de que él muriera. But her influence doesn't stop there. Pero su influencia no se paró ahí. When Augustine's in Milan, Cuando Agustín está en Milano, the truths that his mom was conveying to him las verdades que su mamá le había enseñado began to rise in his heart. empezaron a levantarse en su corazón. And this prodigal son, Y este hijo who pródigo, brought his mom much grief, que había traído mucha vergüenza y dolor a su mamá, begins to feel the weight of conviction empezó a sentir el peso de la convicción as he hears Ambrose preach. mientras él escucha a Ambrosio predicar. And he sits on a bench one day. Y él está sentado en una banca un día He picks up and reads the scripture. y él levanta las escrituras y empieza a leer. And from Romans 13 is converted. Y de Romanos capítulo 13 él se convierte. He decides to go to North Africa Él decide irse a África del Norte to take his son and his mom a llevar a su hijo y su mamá away from Milan. lejos de donde él vivía. His mom and his son die Su mamá y su hijo murieron on the journey. en el camino. His mom never sees what he becomes. Su mamá nunca llegó a ver en lo que Agustín se convirtió. His mom never sees Su mamá nunca dejó that this is the man o nunca llegó a ver que este era un hombre who will defend the Christian faith que defendería la fe cristiana against heresy and error, en contra de herejías y errores doctrinales, like Pelagianism, como el pelagianismo, who will convey that the church of God que transmitiría que la iglesia de Dios will go far beyond Rome. iría mucho más lejos que That Roma, when Rome crumbles, que cuando Roma caiga, the city of God goes on. la ciudad de Dios persevera y This will continúa. be the man Este será el hombre whom the reformers will read que muchas personas iban a leer and be encouraged by y serían animados por in él. the doctrine of original sin Y la doctrina del pecado original and grace alone, y de la gracia, solo gracia, faith alone, y fe solo, Christ y alone. que solo Cristo. She never sees this. La mamá nunca vio todo esto. But Augustine writes this about his mom Pero Agustín escribe esto acerca de su mamá in his confessions. en sus confesiones. And I'm paraphrasing. Y estoy parafraseando. God gave me a mom Dios me dio una mamá whose prayers cuyas oraciones were the means of my conversion, fueron los medios para yo convertirme. whose persistent prayers Y sus oraciones and persistentes godly example y ejemplo piadoso was what God wielded fue lo que Dios utilizó to crush this sinful heart para aplastar este corazón pecaminoso and bring him to y Christ. para llevarlo a él a Cristo. If you have a prodigal, Si, si- if you have a prodigal son, si usted tiene un hijo pródigo, don't cease to pray. no deje de orar por él. Don't compromise the word. No comprometa la palabra de Dios. Be faithful to the end Sea fiel hasta el final and ask God to bless your labors. y pídale a Dios que bendiga el fruto de sus trabajos. Brethren, Hermanos, children are a gift for the Lord. los hijos son un regalo del Señor. May we end this conference Que nosotros podamos terminar esta conferencia resolved to say, comprometidos a decir but as for me, que yo
and my family, y mi casa, we will serve the Lord. nosotros serviremos al Señor. May God make it so. Que el Señor permita que eso sea así. Let's pray. Vamos a orar. Join me in prayer. Únase a mí en oración, por favor. Father, thank you for this congregation that's gathered. Padre, gracias por esta congregación que se ha reunido aquí. We praise you for your mercy and your grace. Te alabamos por tu misericordia y tu gracia. We praise you for your power. Te alabamos por tu poder. You alone save. Tú solo salvas. You raise the dead to life. Tú levantas a los If muertos. there's any under my voice Y si hay alguno que está escuchando, who is a lost sheep outside the fold, que es una oveja perdida, bring them in Christ. tráelos a Cristo. For us in Christ, Porque para nosotros en we Cristo, praise you for our mercy, nosotros oramos por misericordia and we petition you. y oramos, te pedimos, Give us godly families. danos familias piadosas, Save our children. salva a nuestros hijos, Be glorified in our lives. glorifícate en nuestras And vidas. God, we thank you Y Dios, te agradecemos for your grace, por tu gracia, for your provision, tu provisión for your kindness, y por tu bondad, for your power. por tu poder. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.